La verdad que casi nadie quiere aceptar sobre el dinero es que ahorrar te está empobreciendo silenciosamente. Y si te dijera que esa cuenta bancaria donde guardas celosamente tu dinero, sintiendo que estás haciendo lo correcto, es en realidad un agujero negro que está devorando tu poder adquisitivo cada segundo del día. Nos han condicionado a creer que la acumulación de billetes en una bóveda es el camino hacia la seguridad. Nos enseñaron la virtud de la hormiga que guarda para el invierno, pero el invierno financiero en el que vivimos hoy no congela tus ahorros, los evapora. Cada vez que celebras haber ahorrado una pequeña fracción de tu salario, estás celebrando una ilusión matemática. Mientras tú guardas billetes estáticos, el costo de la vida, los bienes raíces y los activos reales se mueven a una velocidad que tu cuenta de ahorros jamás podrá alcanzar. Ahorrar para estar seguro es la forma más rápida de garantizar tu propia fragilidad financiera. Es una paradoja cruel: entre más te esfuerzas por asegurar tu dinero sin multiplicarlo, más rápido te diriges hacia la escasez. ¿Estás construyendo verdaderamente un patrimonio que te dará libertad o simplemente estás acumulando papel que mañana no valdrá nada? La mayoría de las personas opera bajo un software financiero obsoleto, un código escrito en una era industrial que ya no existe. Este patrón se repite una y otra vez. Trabajas incansablemente, cobras tu cheque, pagas impuestos, reduces tus gastos al mínimo soportable y guardas el remanente en una institución que te paga centavos mientras ellos usan tu dinero para generar millones. No es casualidad que te sientas agotado. Estás jugando un juego cuyas reglas están diseñadas para que nunca ganes. El comportamiento que la mayoría exhibe, la fobia absoluta al riesgo y el terror a cualquier tipo de deuda, es el resultado directo de un condicionamiento social. Quienes huyen despavoridos de la deuda terminan financiando y pagando, a través de la inflación y el consumo, las deudas estratégicas de los ricos. Es una ironía brillante y despiadada del sistema. Como un médico que observa a un paciente con una hemorragia interna que no siente dolor inmediato, el diagnóstico es claro. Tu mente ha asociado el apalancamiento con el peligro y el estancamiento con la seguridad. Este miedo paralizante tiene sus raíces en la psicología del confort y la evitación del dolor. Creemos que si no tocamos nuestro dinero, nadie más lo hará. Pero el sistema no necesita tocar tu cuenta bancaria para robarte. Le basta con devaluar la moneda en la que mides tu esfuerzo. El problema central no es la economía global, ni las tasas de interés, ni el gobierno de turno. El problema no es externo, es una forma de pensar, una manera pasiva de reaccionar ante la energía que llamamos dinero. Mientras sigas creyendo que la riqueza se acumula restando gastos en lugar de multiplicando recursos, seguirás atrapado en la rueda. La paradoja definitiva es esta: el mayor riesgo financiero que puedes cometer hoy es intentar no tomar absolutamente ningún riesgo. Si continúas operando bajo la ilusión del ahorro tradicional, dentro de 5 años tu situación no será idéntica a la de hoy, será matemáticamente inferior. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo no son conceptos abstractos de economía, son ladrones invisibles que entran a tu casa todos los días y se llevan una porción de las horas de vida que ya trabajaste. Mientras sigas haciendo esto, intercambiando tiempo finito por un papel que se deprecia y luego escondiéndolo bajo el colchón digital de un banco, estás garantizando tu propia esclavitud a largo plazo. He visto esto en personas con talento extraordinario que, a pesar de ganar salarios por encima de la media, llegan a la década de los 50 o 60 años completamente aterrorizados. Trabajaron 60 horas a la semana durante 3 décadas, fueron prudentes, ahorraron el 10% rigurosamente y de repente despiertan para descubrir que el costo de un retiro digno se ha multiplicado por 4, mientras sus ahorros apenas han crecido. El dolor real no es la falta de dinero hoy. El dolor insoportable es la pérdida de agencia sobre tu propio futuro. Cuando dependes exclusivamente de tu esfuerzo físico y tu tiempo para generar ingresos y luego encierras esos ingresos en una prisión sin rendimiento, te conviertes en un rehén de tu propia vitalidad. ¿Qué pasará cuando tu energía disminuya? ¿Qué ocurrirá cuando ya no puedas o no quieras trabajar 12 horas al día?
Estás sangrando poder adquisitivo y la anestesia de la rutina no te permite sentirlo. Estás financiando el crecimiento de corporaciones e instituciones bancarias con el sudor de tu frente, recibiendo a cambio una falsa sensación de tranquilidad. La tragedia no es que no te esfuerces, la tragedia es que te esfuerzas en la dirección equivocada, construyendo un muro de arena frente a una marea que no perdona. Mírate al espejo y responde con brutal honestidad la pregunta más incómoda de este diagnóstico. ¿Estás realmente construyendo un imperio para tu familia? ¿O simplemente estás subsidiando la riqueza de alguien más con el tiempo que no vas a recuperar jamás? La buena noticia es que esto se puede cambiar, no porque sea fácil, no porque exista una fórmula mágica de riqueza instantánea de la que te hablan los estafadores de Internet, sino porque el dinero y el poder obedecen a reglas precisas, invariables y arquitectónicas. Cuando pasas de ser la víctima de estas reglas a ser el arquitecto que las utiliza, la realidad matemática se invierte a tu favor. No se trata de motivación, se trata de sistema. El entusiasmo, las afirmaciones frente al espejo y la esperanza no detienen la devaluación de tu patrimonio. Lo que lo detiene y lo multiplica es la aplicación implacable de un mecanismo de apalancamiento. Para ganar control real sobre tu vida, tienes que renunciar a la ilusión del ahorro estático y abrazar la ciencia del capital activo. El dinero debe dejar de ser un trofeo que acumulas y debe convertirse en un soldado que envías a conquistar territorio. A continuación voy a desarmar la estructura de este mecanismo. Es un sistema directo, frío y profundamente efectivo. Este es el sistema operativo del apalancamiento financiero. No puedes aplicar el paso 4 si no has dominado el 1. Presta total atención. Paso 1. Auditoría de hemorragia. ¿Qué es? Es la identificación clínica y exacta del dinero que está perdiendo valor en tu poder, contrastando tu tasa de ahorro contra la inflación real, no la que publica el gobierno, sino la inflación de los activos que deseas comprar. ¿Por qué funciona? Funciona porque no puedes apalancar lo que se está desangrando. La psicología humana ignora las pérdidas pequeñas y sostenidas. Al ver los números fríos, destruyes la ilusión psicológica de que tu dinero está a salvo y fuerzas a tu cerebro a buscar rendimiento. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Seguirás ahorrando con orgullo mientras te hundes en un agujero negro financiero, perdiendo un 5% a 10% de poder adquisitivo anualmente. ¿Cómo se ve en la práctica? Tomas tus extractos bancarios de los últimos 12 meses. Calculas cuánto dinero tienes inactivo y le restas el 8% de inflación real. Ese número negativo es lo que estás pagando por la tranquilidad de no invertir. Lo ves escrito y dejas que te duela. Paso 2. Deuda de construcción. ¿Qué es? La utilización estratégica del dinero de otras personas, OPM Manos, Other People's Money, o de instituciones bancarias para adquirir activos que generan flujo de caja positivo. ¿Por qué funciona? La deuda en sí misma no es buena ni mala, es un amplificador. Funciona porque adquieres un activo que sube de valor y genera ingresos, utilizando una moneda que cada día vale menos para pagar un préstamo con tasa fija. El activo paga la deuda, tú te quedas con el capital. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Financiarás absolutamente todo tu crecimiento patrimonial con tu propia sangre, sudor y tiempo, lo cual es matemáticamente finito e insostenible a gran escala. ¿Cómo se ve en la práctica? En lugar de ahorrar $100,000 durante 15 años para comprar una propiedad en efectivo, usas $20,000 como pago inicial. El banco pone los $80,000 restantes y el inquilino paga la cuota del banco. Has apalancado tu dinero 5-1. Paso 3. Desvinculación del tiempo. ¿Qué es? El principio de separar definitivamente tu capacidad de generar ingresos de las horas que estás físicamente despierto y trabajando. ¿Por qué funciona? Tu tiempo tiene un techo de 24 horas diarias. El capital y los sistemas no necesitan dormir. Psicológicamente esto destruye la creencia obrera de más horas igual a más dinero y te obliga a pensar en escalabilidad. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Tocarás un techo de cristal en tus ingresos muy rápidamente. Llegará un punto donde físicamente no podrás trabajar un minuto más. ¿Cómo se ve en la práctica? Compras participaciones en fondos indexados, inviertes en un negocio automatizado o adquieres propiedades inmobiliarias. Mientras tú duermes 8 horas, tus activos han seguido trabajando y apreciándose ininterrumpidamente.
Paso 4. Asimetría de riesgo. ¿Qué es? Posicionarte en inversiones o decisiones donde la pérdida potencial está estrictamente limitada y calculada, pero la ganancia potencial es teóricamente infinita. ¿Por qué funciona? La mente humana le teme a la pérdida mucho más de lo que valora la ganancia. Al limitar matemáticamente tu riesgo, saber exactamente cuánto es lo máximo que puedes perder, eliminas el miedo emocional y puedes tomar decisiones frías de alta rentabilidad. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Un solo error en el mercado, un solo mal negocio o una demanda puede borrar 10 años de tu esfuerzo y ahorro estático. ¿Cómo se ve en la práctica? Estructuras tus inversiones a través de entidades legales, sociedades para proteger tu patrimonio personal, compras seguros estratégicos y diversificas en activos donde, si te equivocas, pierdes 1, pero si aciertas, ganas 10. Paso 5. El asignador de capital. Identidad. ¿Qué es? La erradicación de tu identidad como empleado que ahorra o consumidor para asumir la identidad definitiva de un asignador de recursos, un administrador de energía financiera. ¿Por qué funciona? La técnica sin identidad es un disfraz. Tu cerebro siempre buscará congruencia con quien crees que eres. Si en el fondo te sigues viendo como alguien pobre que está intentando tener dinero, te autosabotearás cuando la presión aumente. ¿Qué pasa si no lo aplicas? Ganarás dinero temporalmente mediante los pasos anteriores, pero el miedo te hará liquidar tus activos en la primera crisis, volviendo al punto de partida de la escasez. ¿Cómo se ve en la práctica? Dejas de decir no me alcanza el dinero y empiezas a decir mi capital actual está mal asignado. Operas con la frialdad de un banco central. Tu yo personal y tu yo financiero se separan. Ves los números sin emoción, solo con lógica y propósito. Aquí es donde debemos elevar la conversación. Cuando los pasos que acabo de describirte dejan de ser una hoja de cálculo y se integran en tu neurología, ocurre una metamorfosis. Ya no estás simplemente aplicando técnicas financieras, estás eligiendo quién vas a ser en este mundo. Estás cruzando la frontera entre la persona que simplemente existe y sobrevive a merced de la economía y el constructor que impone su voluntad sobre su entorno. El dinero, en su esencia más pura, no es papel, ni oro, ni números en una pantalla. El dinero es energía humana almacenada, es el resultado de tu tiempo, tu intelecto y tu vitalidad cristalizados. Cuando ahorras esa energía y la dejas inactiva, es como construir una represa gigante para contener un río poderoso, pero olvidar instalar las turbinas. Tienes toda esa fuerza acumulada, estancada, evaporándose bajo el sol de la inflación, sin generar un solo voltio de poder. El apalancamiento es instalar las turbinas, es permitir que esa energía fluya a través de sistemas para iluminar ciudades enteras. Imagínate a un hombre intentando mover una roca de 3 toneladas con sus propias manos. Suda, sangra, se rompe los músculos y apenas logra moverla unos centímetros. Ese es el ahorrador tradicional. Ahora imagina al constructor que da un paso atrás, toma una barra de acero, busca un punto de apoyo e invierte su peso. Con un mínimo esfuerzo físico, la roca se mueve metros. Ese es el apalancamiento financiero. El esfuerzo no desaparece, pero se transforma en inteligencia geométrica. Esa diferencia lo cambia todo. Tu identidad se forja en el efecto compuesto de las decisiones diarias. Cada dólar que envías a adquirir un activo es un soldado que has liberado para conquistar tu libertad. Cada deuda estratégica que asumes con responsabilidad es una palanca que multiplica tu impacto en el mundo. Pero debes ser extremadamente cuidadoso, porque ningún sistema opera en el vacío. El entorno en el que te mueves puede ser el multiplicador de tu sistema o su destructor absoluto. Si tu círculo cercano está compuesto por personas que entran en pánico con la palabra inversión, que consideran que comprar un auto a crédito para aparentar es normal, pero tomar un crédito para un negocio es una locura, su cobardía financiera te infectará. La pobreza mental es altamente contagiosa. Tendrás que aprender a caminar solo durante un tiempo, a soportar la incomprensión de aquellos que te dirán que estás tomando demasiados riesgos. No entienden que tú estás viendo el tablero de ajedrez 10 jugadas por delante. No comprenden que para ti el mayor riesgo no es perder dinero, sino perder tu vida trabajando por él.
El conocimiento sin ejecución es simplemente un entretenimiento intelectual, y yo no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para exigirte. Por lo tanto, vas a realizar una tarea específica hoy mismo, ni mañana ni el fin de semana, hoy. Vas a realizar el inventario de esfuerzo muerto. ¿Qué hacer? Toma una hoja de papel físico, no el teléfono, no la computadora. Vas a trazar una línea en el centro. En la columna izquierda vas a escribir el monto total de dinero que tienes ahorrado o inactivo, sumando cuentas corrientes, alcancías y depósitos a plazo fijo de bajo rendimiento. En la columna derecha vas a multiplicar ese monto total por 0.08, representando un 8% de inflación real y pérdida de oportunidad. El resultado final lo vas a dividir por lo que ganas en un día de trabajo. ¿Cuándo hacerlo? Esta noche, justo antes de dormir, en completo silencio y soledad. ¿Por qué funciona? La neurología detrás de la escritura a mano en papel requiere un nivel de procesamiento cognitivo que las pantallas no logran. Al traducir una pérdida porcentual abstracta a los días de tu vida que estás perdiendo anualmente solo por tener el dinero quieto, vas a generar un shock emocional. El dolor abstracto se convierte en un dolor hiperespecífico. Vas a ver matemáticamente cuántos días al año estás trabajando gratis para el sistema bancario. Este choque de realidad es el combustible necesario para destruir la inercia del ahorrador y despertar la agresividad del inversor. Los resultados de este cambio de paradigma no se manifestarán mañana por la mañana, no serás millonario en 30 días, pero el cambio de trayectoria es inevitable si mantienes el pulso firme y el sistema activo. La mayoría de las personas que vieron este video hasta este punto no van a cambiar absolutamente nada. Apagarán la pantalla, sentirán una breve punzada de motivación o culpa y mañana volverán exactamente al mismo patrón, trabajar, gastar y ahorrar migajas, esperando un milagro que no va a llegar. Y tú puedes ser diferente, pero eso requiere una decisión brutal y consciente hoy. La riqueza y el poder no piden permiso, se toman mediante el apalancamiento estratégico y la ejecución implacable. La pregunta no es si el sistema financiero está en tu contra, ya sabemos que lo está. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo la víctima que se queja del juego o te vas a convertir en el jugador que utiliza las reglas a su favor? Deja constancia de tu identidad ahora mismo. Escribe en los comentarios esta declaración exacta. Escribe, destruyo mi mentalidad de ahorro estático y asumo mi lugar como asignador de capital. Si este diagnóstico ha sacudido tus cimientos, suscríbete y comparte este material. No lo hagas por el algoritmo, hazlo porque allá afuera hay personas de tu círculo atrapadas en la ignorancia financiera, sangrando su futuro, que necesitan escuchar la verdad cruda antes de que sea demasiado tarde. El dinero que no apalancas hoy es la cadena que te atará mañana.